Allin punchay kachun waynakuna, imaynallan kashankichis, kunan punchaymi llankasunchis kacharpariykunata. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a practicar lo que son las despedidas. Son 14 ejemplos, ¿no es cierto? El 1 tenemos Pakarinkama, hasta mañana. 2, Sukakama, hasta la tarde. 3, Tutakama, hasta la noche. 4, Minchakama, hasta pasado mañana. 5, Kutimunaikama, hasta mi vuelta. Asnihkama, hasta luego. Tupananchiskama, hasta volver a vernos. Hojpunchaykama, hasta otro día. Ripunaykama, hasta que me vaya. Hojkillakama, hasta otro mes. Hojwatakama, hasta otro año. Tinkunanchiskama, hasta volver a encontrarnos. Mosohuatakama, hasta el nuevo año. Rizaj, me voy. Al costado nos dice, traduce esta conversación, ¿cierto? Un diálogo de Mari y Billy. Allin punchay kachun Billy, le dice Mari, y ustedes ya saben lo que son saludos. Dirán, buenos días, Billy. Abajo Billy responde, hinallataq kachun qampaqpas, Mari. De igual manera para ti, Mari. Mari dice, imaynallan kashanki, ¿cómo estás? Billy le responde, allillanmi kashani, Mari. Kanri, estoy bien, Mari. ¿Y tú? Mari dice, no capas allillanmi kashani, yo también estoy bien. Billy le responde, kusa, bien. Mari le dice, tupananchiskama, Billy. ¿No es cierto? ¿Qué cosa era tupananchiskama? Por acá tenemos tupananchiskama, hasta volver a vernos, ¿no es cierto? Lo van a traducir ahí abajito. Billy también le dice, tupananchiskama, Mari. Muy bien, llankana, ejercicio. El ejercicio que ustedes van a trabajar es de la siguiente manera. Dice, realiza 8 ejemplos con las despedidas. Pakarinkama, Jorge, hasta mañana, Jorge. Pakarinkama, Juana, hasta mañana, Juana. Minchakama, Ana, hasta pasado mañana, Ana. Minchakama, Julio, hasta pasado mañana, Julio, ¿no es cierto? Tienen 8 ejemplos que realizar ustedes con los 14 despedidas que hemos visualizado arriba. 8 ejemplos. 8 ejemplos con su traducción. No se olviden. En la número 3 pondrán, por ejemplo, Tinkunanchiskama, Juan, ¿no es cierto? Hasta volver a vernos, Juan. Y le responderá al costado Tinkunanchiskama, Fernando, ¿no es cierto? Ambos va a ser tipo diálogo con respuesta entre dos personas, ¿no es cierto? Despedida entre dos personas. En la 3 puede ser de Julio a Fernando. En la 4 puede ser de María a Ana, ¿no es cierto? Por ejemplo, dirá Mosohuatakama, Ana. Y al costado, aquí donde está el ejercicio 4, aquí cito, le pondré Johuatacama, María, ¿no es cierto? Ese es el primer cuadro. Al costado también tenemos traducción. Dice, traduce estos 8 ejercicios. Ahora ustedes van a hacer esta traducción. Hasta la noche, hermano. Solo les voy a traducir lo que es el personaje para que puedan tener idea. El resto ustedes ya tienen que practicar. Hermano es de varón a varón, huayque. De mujer a varón, panay. Entonces en este caso van a poner huayque, ¿no es cierto? Hasta la noche, tutakama, huayque, ¿cierto? Huayque, muy bien. En la 2, colegio, no se olviden que es yachayhuasi. Y papá, taitai. Señor director, huiracocha, umali. Profesor, ya saben, profesor o profesora, yachachi, ¿no es cierto?
Tenemos en el ejemplo 5, amiga o amigo, kumpay. No se olviden, kumpay para ambos, mujer o varón. Abajito también hasta mi vuelta amigo, kumpay, ¿no es cierto? Kumpay, K-H-U, kumpay. En la 7, tío es caca. Abuela es awicha. Ahí tienen todo el ejercicio que ustedes tienen que traducir, visualizando las despedidas de parte de aquí arriba, ¿no es cierto? Son 4 despedidas. Hay que traducir los ejercicios y practicarlo en casa con los papás. Kunanka turaykuna tupananchiskama.